Muy buenos días, comunidad. Este 26 de julio del año 2022, bajo la gracia de nuestro Creador, quiero compartir con ustedes un tema de importancia capital. De un lado, ¿cuál es la naturaleza de las historias clínicas? Segundo, ¿cómo pueden ser introducidas al proceso penal? Y tercero, ¿por qué es determinante, después de que los testigos han rendido su testimonio, seguir conservando su separación para que se garantice que no dialoguen, que no conozcan sus versiones? Pues digamos que en reciente decisión 21 de junio del año 2022, la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Cali, con ponencia del Honorable Magistrado Víctor Manuel Chaparro Borda, haciéndose acompañar de los Honorables Magistrados María Leonor Oviedo Pinto y Orlando Echeverry Salazar, dentro del radicado 76.233, 6.172, 2017, 00813, que desde ya queda a su disposición, discutió la situación de un abogado defensor que, impugnando una decisión de negativa de pruebas, reclamaba que en la audiencia preparatoria él solicitó que la historia clínica de su prohijado, una que había emanado de un hospital público, ingresara a la actuación a través del testigo de acreditación que era su investigador. Y lo impugnaba porque en el momento en que trató de introducirlas, la respuesta de la Administración de Justicia, del juzgado que adelantaba el trámite, fue una negativa. Así que abordemos primero las consideraciones que hace el tribunal sobre la naturaleza de las historias clínicas. Dice así: debe convenir esta colegiatura con la ADCUBO en que las historias clínicas son documentos privados de carácter reservado y que por tanto para su adopción al juicio deben observarse las reglas de incorporación para los documentos que no gozan de presunción de autenticidad, pues así lo dispone la ley, artículo 34 de la ley 23 del 81, al igual que lo ha convenido la jurisprudencia. Cierra una puerta. Lo primero que indica es que no por emanar de un ente público una historia clínica se convierte en documento público y que en consecuencia puede ser introducido en forma directa por el señor defensor. Para ello, como lo observamos, primero cita la ley 23 del 81, artículo 34, que hace la siguiente precisión: la historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Lo relevante: es un documento privado sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros autorizados previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. Citando el artículo 34 de la ley 23 del 81, luego recurre a la jurisprudencia. Cita el radicado 25.920, decisión del 21 de febrero del año 2007, Corte Suprema de Justicia, y en el mismo sentido, pronunciamiento de la Honorable Corte Constitucional, sentencia T-114 de 2009, en asocio de la sentencia T-558 del año 2018. Así que no le queda duda a la sala, como lo coincidimos en que la naturaleza de la historia clínica es la de ser un documento privado, reservado, independientemente de si el ente de donde emana es un ente público. Para reforzar este pensamiento, la sala sigue diciendo: si bien por regla general la ley considera documento público aquel otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención, artículo 243 del Código General del Proceso, aplicable por virtud
del artículo 25 de la ley 906 de 2004, lo cierto es que esta norma, en virtud del principio de lex especial, cede ante el mencionado artículo 34 de la ley 23 del 81, según el cual la historia clínica es un documento privado sometido a reserva. Luego, esta es su naturaleza, independientemente de la entidad o funcionarios que la otorgan. Citando el principio de ley especial, la sala con mucho tino nos dice que este principio opera con un propósito de ordenación legislativa entre normas de igual jerarquía, en el sentido que ante dos disposiciones incompatibles, una general y especial permite darle prevalencia a la segunda, en razón a que se entiende que la norma general se aplica a todos los campos con excepción de aquel que es regulado por la norma especial. Y cita la sentencia C439 del año 2016. Y fijado ese pensamiento, el honorable tribunal entra en otra discusión. Y entonces, ¿cómo podía haberse introducido la historia clínica? Recordemos que dando la categoría de documento público, el abogado defensor pretendió su ingreso en forma directa. Pues para este aspecto, la sala penal trae varias anotaciones previas. Dice, primero, la introducción de la historia clínica fue autorizada en audiencia preparatoria y con un testigo de acreditación que era el investigador de la defensa. 2. La médica que participó de la elaboración de la historia clínica intervino como testigo. 3. El investigado también intervino como testigo y era su historia clínica y renunció a cualquier tipo de reserva. Y 4. Si bien el investigador intervino siendo quien recaudó la historia clínica, inexplicablemente, cuando fue a hacer lectura de la misma ante una objeción de la fiscalía, se le negó que él pudiera aducirla al proceso. Ahí la sala entra a dirimir la discusión y dice: el artículo 429, inciso 2 de la ley 906 de 2004 dispone: el documento podrá ser ingresado por uno de los investigadores que participaron en el caso o por el investigador que recolectó o recibió el elemento material probatorio o evidencia física. Y lo desarrolla de la siguiente forma: la jurisprudencia sobre la materia tiene sentado que a. Tratándose de documentos que no gozan de presunción de autenticidad, el testigo de acreditación se torna indispensable para introducirlos al juicio, pues el vocablo podrá de la aludida norma procesal no establece una facultad discrecional para la parte. Cita en ese momento la sala el radicado 46.278, una decisión del 1 de junio del año 2017, SP 7732, y sigue diciendo: B. En lo que hace a la historia clínica, que es ofrecida como prueba en el proceso penal, resulta posible su acreditación por medio de terceros que den cuenta del origen y procedencia de la misma, distintos a los médicos autores del documento, sin perjuicio que la parte interesada ofrezca el testimonio de alguno de los galenos que contribuyeron a su confección para dilucidar aspectos propios de su contenido. Vuelve a citar el radicado 25.920, la decisión del 21 de febrero del año 2007, para en ese sentido decir que perfectamente el investigador que participó de la recolección de la historia clínica podía haberla introducido y de esa forma hacer la lectura del mismo. Precluyeron en apariencia esas oportunidades, luego tenía que volver a crearse porque ya había declarado el investigador, la médica y el investigado, y en consecuencia pareciera la opción era la nulidad. Sin embargo, en un absoluto acierto, el tribunal recuerda el contenido del artículo 393, inciso final de la ley 906 de 2004, y dice: si el investigador ya declaró y fue admitida la historia clínica como documento y él su testigo de acreditación, entonces lo que hay que hacer es volverlo
a la audiencia de nuevo que suba al estrado y que rinda su declaración, y en esta declaración adicione, corrige o aclare lo que requiere el señor defensor, en este caso introducir el documento. Ojo con esa norma, artículo 393, inciso final. El testigo deberá permanecer a disposición del juez durante el término que éste determine, el cual no podrá exceder la duración de la práctica de las pruebas, quien podrá ser requerido por las partes para una aclaración o adición de su testimonio de acuerdo con las reglas anteriores, siendo una pauta importante para recordar entonces que a pesar que una persona ya rindió su testimonio, debe seguirse conservando el artículo 396 como vigente. El de examen separado de testigos, pues puede ser de nuevo llamado. Fue llamado el testigo para que por intermedio de él se introduzca la historia clínica. Extraordinaria providencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, insistamos, con ponencia del doctor Víctor Manuel Chaparro Borda, herramienta que queda a disposición para nuestra cotidianidad. Dios glorificado en nuestras vidas. Amén y amén.